Hola estudiantes de Química del Carbono. En esta actividad número 6 vamos a estudiar un poco la reactividad de los hidrocarburos. Recuerden los hidrocarburos, alcanos, alquenos y alquinos. Y vamos a empezar a tratar de relacionar la estructura molecular de los compuestos, o sea, la estructura y las propiedades de estos compuestos. Recuerden que cuando hablamos de propiedades estamos hablando tanto de propiedades físicas como de propiedades químicas. Propiedades físicas como por ejemplo si es soluble en agua, si no es soluble en agua, si es más denso, si es menos denso. Y propiedades químicas como por ejemplo si reaccionan con los ácidos, si no reaccionan con los ácidos, si se puede quemar o puede combustionar o no. Esos serían algunos ejemplos de propiedades. Arrancamos con la reactividad de los hidrocarburos. ¿Qué significa esto de reactividad? Tiene que ver con las reacciones químicas que puedan tener y someterse estos hidrocarburos. Por ejemplo, combustión, cracking, halogenación, que tiene que ver con los halógenos. Les recuerdo que los halógenos son los elementos que están en el grupo 17 de la tabla periódica, como el cloro, el flúor, el bromo. Hidratación, que tiene que ver con la molécula de agua, deshidratación e hidrogenación, que tiene que ver con la molécula de hidrógeno. En estas reacciones la intervención va a haber de diferentes tipos de elementos o pueden ser de grupos, como halógenos, hidrógenos, grupos moleculares como lo del agua, algunos catalizadores, etc. Y obviamente que a partir de la reactividad que tienen los hidrocarburos, que tienen como base el carbono y el hidrógeno. Lo que sucede con la reactividad de los hidrocarburos es que en la naturaleza la mayoría de los compuestos orgánicos o derivados de hidrocarburos tienen también como base el carbono y el hidrógeno, pero tienen diferentes estructuras y también diferentes elementos o constituyentes, que serían diferentes tipos de compuestos o grupos o elementos involucrados en la molécula. En base a esto podemos decir que los hidrocarburos son una familia de los compuestos carbonados, es una parte de los compuestos carbonados. Bien, en los primeros tipos de reacciones que vamos a ver con los hidrocarburos, vamos a ver la hidratación de alquenos y la deshidratación de alcoholes, que ya en la deshidratación de alcoholes ya no sería una reacción en donde hay un alqueno, sino que hay un alcohol, pero se obtiene como resultado un alqueno. Lo importante acá en este tipo de reacción química es entender un poco el mecanismo, cómo funciona la reacción, cómo es el mecanismo. Recuerden que del lado izquierdo de una reacción química están los reactivos. La flecha me indica que es una reacción reversible, o sea que se puede revertir esa reacción química. La H la H que es el catión hidrógeno me indica que esto sucede en un medio ácido. Y del lado derecho voy a obtener los productos. En el caso de esta reacción química yo tengo un alqueno. Y fíjense que la molécula de agua se va a agregar a la estructura molecular del alqueno. Pero para que eso suceda se tiene que romper un enlace. De los dobles enlaces que tienen los alquenos entre carbono y carbono, uno de esos enlaces se rompe generando dos enlaces disponibles, uno a cada átomo de carbono. Y eso es lo que sucede acá. El hidrógeno del agua va a unirse al átomo de carbono y el oxidrilo o el OH del agua va a unirse al carbono, al otro carbono. Y fíjense que en una deshidratación va a ocurrir lo contrario. Lo que va a suceder es que se va a extraer o se va a sustraer de la molécula del alcohol el hidrógeno y el oxidrilo, el OH, para formar agua por un lado y volver a formar el alqueno porque queda con los enlaces sin elementos, sin compuestos o sin grupo, y vuelve a formarse de vuelta el doble enlace. Por lo tanto, estamos en presencia de una reacción reversible. Para un lado se lo denomina hidratación de alquenos y para el otro lado la reacción química se la denomina deshidratación de alcoholes. Teniendo en cuenta este mecanismo de acción de las reacciones químicas, siempre hay algo que va a suceder en todo momento, que para que exista una reacción química tiene que haber una transformación. Por lo tanto, tiene que haber ruptura de enlaces y formación de nuevos enlaces. O sea, para que haya un cambio químico o transformación química, ruptura de enlaces y formación de nuevos enlaces. Si no hay formación de nuevos enlaces y no hay ruptura de enlaces, no hay reacción química. Acá vamos a encontrar
tres tipos de reacciones que son las reacciones de adición, de sustitución y de eliminación. Así como tal cual lo dice la palabra, la adición es la suma de a un reactivo o a un sustrato se le adiciona elementos que pueden ser átomos o grupos, ¿sí?, de átomos. En la sustitución, lo mismo dice, el título dice sustitución, se sustituye un elemento por otro elemento o por un grupo, ¿sí?, un grupo por otro grupo de átomos. Siempre tengo que tener un reactivo que va a ser la base o sustrato en el cual se van a ir cambiando, en el caso de la sustitución y de la adición y de la eliminación también. En la eliminación, por último, yo tengo una molécula, que es el sustrato, y de ese sustrato voy a extraer o sacar o eliminar, como dice el título de la reacción, que es la eliminación, un grupo o átomos que estén en esa molécula o estructura de sustrato. Si prestamos atención a cómo ocurren estas reacciones químicas, el nombre de la reacción química me dice muchísimo. La adición, estarían adicionándose elementos, átomos o grupos atómicos. En la sustitución se estarían sustituyendo. Y en la eliminación se estarían eliminando de la molécula de base o sustrato. Obviamente que en la naturaleza existen muchas más reacciones químicas, más complejas, pero estos tres mecanismos de reacción química nos van a servir a nosotros como base para entender las diferencias estructurales y las diferencias en las propiedades químicas y en las propiedades físicas de los compuestos que vamos a ir viendo a continuación. Para entender un poquito las diferencias estructurales, les dejo acá algunas ideas, como por ejemplo, cuando hablamos de familias o especies, estamos hablando de grupos, como por ejemplo los alcanos. Los alcanos es un grupo o una especie o una familia de compuestos que están dentro de los hidrocarburos, que es una familia un poco más grande. Pero en la naturaleza, los compuestos carbonados, hay mucha más cantidad de familias y muchas más cantidad de especies que vamos a ir viendo. Y obviamente entre una especie y otra va a haber diferencias principalmente estructurales. Y si hay diferencias estructurales, van a haber diferencias en las propiedades físicas y en las propiedades químicas. Para entender un poquito el próximo cuadro que vamos a ver, el último cuadro, tenemos que tener en cuenta que cuando aparece una estructura molecular y aparece una referencia que es una R, la R significa que es el resto carbonado. El resto carbonado se identifica como el resto de carbonos e hidrógenos que puede tener la molécula. Después, dentro de las familias y dentro para diferenciar las especies, una de las cosas que se hace es identificar los grupos funcionales o los elementos que están asociados a estos restos carbonados. Por ejemplo, a un resto carbonado como un hidrocarburo, si hay un oxidrilo, que sería este que está acá, el OH, ¿no?, que se deriva del agua, que lo vimos que se extrae del agua, el OH. Si a un grupo de base de hidrocarburo se le adiciona un grupo oxidrilo, estaría teniendo, por ejemplo, un compuesto que es un alcohol, que entra dentro de la familia de los alcoholes. Por ejemplo, el metanol o el etanol. Para ir al cuadro final, la idea para analizar el cuadro final es, siguiendo las columnas que nos dice la función química. Cuando hablamos de función química estamos hablando de la especie o de la familia de estos compuestos. Vamos a ir viendo que van a ir cambiando tanto la estructura molecular como el grupo funcional característico de esa especie o de esa familia. A medida que vamos bajando, fíjense que aparecen los aluros de alquilo. Cuando hablamos de aluro significa que son halógenos, o sea, que están los halógenos involucrados. Los alcoholes, los éteres. Ya los alcoholes es un tipo de derivado oxigenado porque yo tengo el oxígeno involucrado. Los éteres también es un derivado oxigenado porque tengo el oxígeno involucrado. Las aminas es un tipo de derivado nitrogenado porque en vez de tener oxígeno tengo el nitrógeno involucrado en las aminas. En los tioles y en los sulfuros y en los disulfuros está el azufre. En los boranos está el boro. En los organometálicos obviamente va a haber metales como por ejemplo el litio, magnesio, aluminio. En los aldehídos, cetonas, de vuelta a los oxígenos, son parte de uno de los derivados oxigenados. En las iminas también el nitrógeno es parte de los derivados nitrogenados. Y así la idea es que ustedes vayan viendo tanto los nombres de las familias o las funciones y los grupos funcionales y también las estructuras. Vamos a las preguntas de la actividad. En el punto número 1 dice, teniendo en cuenta los mecanismos de reacción química,
como habíamos visto, las adiciones, sustitución y eliminación. Con el ejemplo que habíamos visto al principio, que es la hidratación de alquenos, el ejemplo 1, tienen que identificar si es una reacción de adición, sustitución o eliminación. Y tienen que justificar por qué es una de esas reacciones. En el punto número 2, lo mismo. Para el ejemplo de la deshidratación de un alcohol, tienen que identificarlo si corresponde al mecanismo o al tipo de reacción, o adición, o sustitución, o eliminación, y justificarlo. El punto número 3, teniendo en cuenta la no polaridad, recuerden que la polaridad, cuando algo es polar, es porque se puede disolver en agua, porque tiene polos, densidades de carga tanto negativo y positivo dentro de la molécula, lo que genera que se pueda disolver en agua esa parte de la molécula y que ese compuesto sea soluble en agua. Los compuestos que no sean polares no van a tener ninguna parte polar, ninguna densidad de carga negativa y positiva en la molécula, por lo tanto no van a disolverse o mezclarse con el agua. Obviamente que los hidrocarburos, alcanos, alquenos y alquinos son completamente no solubles en agua, o sea que son no polares. Por lo tanto, cuando hablamos de resto carbonado, la parte que tiene carbono e hidrógeno, esa parte de la molécula siempre va a ser no soluble en agua, o sea, va a ser no polar. Obviamente que va a ocurrir algo, que si yo agrego a esa estructura de carbono e hidrógeno, agrego un grupo funcional o agrego un átomo diferente, va a cambiar la estructura y va a cambiar las densidades. Van a empezar a aparecer densidades de carga tanto negativa y positiva, lo que me va a generar que la molécula empiece a ser polar. Y si la molécula empieza a ser polar, significa que va a poder disolverse en agua. Uno de los ejemplos que les doy acá es, teniendo en cuenta la no polaridad, indiquen ustedes dentro de los grupos funcionales y de las especies, para ustedes cuáles van a ser no polares. Tienen que identificar al menos uno o dos del cuadro final. En la actividad 4 es algo parecido a la 3, pero al revés. En vez de buscar las especies o familias no polares, tienen que buscar 3 especies o familias que sean polares, o sea que puedan disolverse con agua. ¿Cómo van a buscar esto en el cuadro? Les doy una pista. El grupo funcional de los alcoholes, o sea el grupo oxidrilo, es un grupo que cuando se involucre en la molécula, en la base de compuesto carbonado o de resto carbonado, le va a proporcionar la polaridad. O sea, el oxidrilo es la parte polar de la molécula. Por lo tanto, los alcoholes son solubles en agua. Se pueden disolver en agua. Por lo tanto, podemos decir que van a ser polares. Técnicamente, los alcoholes tienen una parte polar y una parte no polar. Por lo tanto, corresponden a ambos. Se pueden disolver tanto en compuestos no polares como en compuestos polares. Entonces, en base a la estructura que tiene el alcohol, traten de encontrar algún compuesto que para ustedes, por similitudes estructurales, tenga esa misma propiedad de los alcoholes. O sea, que tanto se disuelva en compuestos no polares como en compuestos polares como el agua. Deben encontrar al menos 3 en el cuadro final. Y bueno, esa sería la actividad. Por cualquier duda o consulta que tengan, se pueden comunicar conmigo. Nos estamos viendo en otra próxima entrega. Nos vemos.